Hola y bienvenidos a la provincia de Ávila. Durante siglos los órganos han puesto banda sonora a las iglesias y catedrales de nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León encontramos más de 400 de estos instrumentos, cerca de 100 solo en la provincia de Ávila. Hoy vamos a conocer más de cerca estos fantásticos instrumentos y a aquellos que tratan de recuperarlos y poner su música en valor. ¿Nos acompañan? Nuestra visita comienza en la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, en el Barco de Ávila, al suroeste de la provincia abulense. En su interior nos espera Francisco Javier, nuestro organista de cabecera y un gran conocedor de todos los instrumentos históricos tanto de Ávila como de Castilla y León. De su mano vamos a realizar este paseo por los órganos de la provincia de Ávila.
Una de las cosas que caracteriza a nuestra comunidad de Castilla-León es su riqueza patrimonial. En lo musical, en el campo de la organología, destacan estos instrumentos, los órganos. Tenemos un patrimonio de casi 400 instrumentos históricos en la comunidad, prácticamente un centenar solo en la provincia de Ávila. Verdaderas joyas que se han mantenido a lo largo de los siglos, como esta que tenemos aquí en el Barco de Ávila. El instrumento que tenemos aquí ante nosotros es una de las joyas de la organería ibérica. Es un instrumento de 1770, construido por José de Larrea y Galarza en Llerena, en Badajoz, y es el prototipo de órgano barroco español. Un órgano barroco español excepcional porque tiene dos teclados, que no es algo muy habitual en nuestros órganos barrocos. La mayoría de estos instrumentos históricos que tenemos en Castilla y León tienen un solo teclado. Aquí es un órgano, un instrumento importante con dos teclados. Otra característica de estos órganos barrocos españoles es que el teclado va a tener 45 notas y registros partidos, que es la posibilidad de que cante cada mano del organista con un timbre y un color diferente, como hemos podido apreciar. Otra de las características de estos instrumentos históricos es que tienen registros en ecos, es decir, hay unos registros que están metidos dentro de una caja y con un pedal que tengo en este caso a la derecha del organista, vamos a abrir y cerrar esa caja, vamos a permitir que el sonido se aleje o se acerque a nosotros, como podremos comprobar. Y estos registros que tenemos en fachada, en forma de lengüetería, en forma de batalla, que es la otra característica propia de los órganos barrocos españoles. Prácticamente en todos los pueblos de la provincia de Ávila, en la mayoría, al menos en los pueblos un poquito más grandes, ha habido instrumentos. Si hablamos de 100 instrumentos en la provincia de Ávila y contamos las localidades que hay, podemos presuponer que prácticamente en todas las localidades hay instrumentos. En algunas localidades incluso 2, 3, 4 instrumentos. Aquí en esta iglesia de Barco de Ávila tenemos constancia documental de que pudo haber hasta 2 instrumentos de manera simultánea. Eso significa que este instrumento, el órgano, tenía una presencia en la vida de las personas, en la vida cotidiana de las personas. Era un instrumento que se usaba a diario y era, por así decirlo, la banda sonora de las gentes de nuestros pueblos. Pertenece, por tanto, al patrimonio no solo mueble, sino podemos decir al patrimonio espiritual de nuestras gentes. Todos asimilamos el sonido del órgano a nuestras iglesias. Lo debemos asimilar también a eso, a nuestro patrimonio inmaterial, puesto que está en nuestra conciencia colectiva, podemos decir. Pues aquí estamos en las entrañas de esta máquina increíble que es el órgano. Aquí, como hemos visto, la fachada prácticamente nos muestra el 5%, el 10% del instrumento, y aquí está todo el material sonoro, un montón de hileras de tubos cortados a diferentes tamaños, de diferentes formas, que son las que nos van a producir los diferentes timbres y sonidos. En el caso de este órgano, en la parte trasera tenemos un registro de lengüeta, una trompeta real, que a diferencia de los tubos de flauta o de boca, lo que posee es una lengüeta que es la que se pone en vibración con el viento, con el aire, y es la que produce el sonido. Casi 1000 tubos los que posee este instrumento, que se restauró en el año 1996 y desde entonces pues prácticamente todos los años acompaña las principales solemnidades a las gentes de aquí del Barco.
Detrás de nosotros tenemos lo que da vida al instrumento, que es el sistema de fuelles. Una persona era la que estaba aquí detrás, manchando, que era como se definía a estas personas, dando aire a esta máquina. Como os he comentado hace un ratito, una de las características de los órganos barrocos son los registros en ecos, sonidos que están metidos dentro de una caja que con un mecanismo desde la consola del organista que está aquí detrás, pues abrimos para que tiraría el organista de la caja y se abriría este cajón donde hay una serie de tubos que están cantando. Como vemos, una caja que se abre y se cierra. Desde este lado, desde esta perspectiva, también observamos la maquinaria de los árboles de registros. Aquí, este cajón es donde se mantiene el aire, que es lo que se llama el secreto, y encima del secreto las diferentes hileras de tubos, como vemos, de diferentes tamaños, de diferentes formas, lo que va a dar los diferentes timbres y sonidos al órgano. Y aquí una serie de tablones acanalados, tablones que están horadados por dentro, que llevan el aire a los diferentes tubos que hay en la fachada del instrumento. Y desde el barco de Ávila viajamos al municipio de San Juan del Olmo, pero sin llegar a este pueblo. Nos quedamos en la cercana ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. Y para descubrir este mágico paraje nos acompaña Luis Carlos López, hermano de Francisco Javier y agente de desarrollo rural en esta localidad. Estamos en el término municipal de San Juan del Olmo, más expresamente en la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, en la vertiente norte del puerto de las Fuentes, y quizá estemos en el sitio más emblemático para los habitantes de San Juan del Olmo, lugar de nacimiento del río Almar. Celebramos aquí dos romerías, una el 1 de mayo, que la llamamos la romería chica, que es una romería mucho más familiar, que viene sobre todo gente del municipio, y luego el tercer fin de semana de septiembre celebramos la romería grande, que vienen muchas personas de la comarca de la Sierra de Ávila y del Valle Ambles. Quizás sea una de las romerías más importantes de la provincia de Ávila. Tiene mucha tradición, tiene muchas leyendas, una de ellas es preciosa. Dicen que toda mujer que bebe en el pozo que tenemos aquí en el altar, bueno, pues se queda embarazada, por lo menos la favorece ese tránsito para poder concebir hijos. De hecho, tenemos un dicho aquí en San Juan del Olmo que nos habla de que los niños no vienen de París, sino de aquí, de las Fuentes. Un templo que hunde sus raíces en los más ancestrales tiempos, y a cada paso que se da por este edificio y por sus inmediaciones se respira un halo de energía y espiritualidad. En la Edad Media sí que hay constancia de que aquí había una ermita, puesto que la leyenda que cuenta la aparición de la Virgen es de época medieval, pero la arqueología de momento no nos ha sacado a la luz esos datos que puedan decir que aquí hubo un posible santuario, en este caso de naturaleza pagana, dedicada pues a la madre tierra o a las aguas. Es muy probable que donde hay a día de hoy una ermita cristiana, probablemente, o sea, anteriormente hubo una divinidad, o sea, un santuario pagano. En cualquier caso, el actual edificio cumple en 2019 una importante efeméride, el 350 aniversario de su construcción. Vamos a elaborar desde el municipio una serie de actividades para poner más todavía en valor este sitio tan bonito, tan especial y tan significativo para las gentes de San Juan del Olmo. Celebración en la que, por supuesto, estará muy presente su órgano.
Ya llevamos 4 años haciendo el concierto a la luz de las velas con un resultado excelente, tanto en la calidad de los intérpretes, de los músicos que vienen, como de la respuesta que tiene de cara al público. Eso nos hace seguir creciendo cada año, seguir exigiéndonos ese nivel máximo que requiere este tipo de conciertos, y de momento, pues dada la aceptación que está teniendo, estamos dando con la tecla. Bueno, pues aquí tenemos un instrumento de 1712, un instrumento que lleva cantando un montón de siglos y que en principio no estaba en origen en esta ermita, sino que viene del cercano monasterio agustino del Risco, muy próximo a esta ermita de las Fuentes. Comentábamos hace unos minutos que era habitual que todas las ermitas, todas las iglesias, casi todas poseyeran un instrumento. El instrumento que tenemos aquí, al ser un lugar pequeño, pues un instrumento pequeño. Es lo que conocemos como un realejo. Se llama realejo porque la tesitura en la que suena es una octava más aguda de la tesitura real. Son timbres muy agudos. Es un instrumento que se ha puesto ahora recientemente en funcionamiento por la Asociación Cultural Organaria. Era un instrumento que apenas tenía el 40% de la tubería, en muy mal estado, muchos tubos abollados. Aquí vemos que esta es la tubería original y la Asociación Organaria, gracias al interés que ha mostrado el pueblo por la recuperación de su patrimonio, pues hizo el esfuerzo de trabajar en este instrumento. Don Fermín Trueba fue el artesano encargado de ponerlo en marcha, rehizo gran parte de la tubería del instrumento y digamos que un instrumento que estaba muerto, que estaba mudo, como muchos de nuestros instrumentos que están en toda la comunidad, pues ahora tenemos la suerte de poderlo disfrutar todos los años. Es un instrumento muy apreciado para los lugareños y tenemos la suerte de que este instrumento ha generado, por así decirlo, ha sido un motor cultural en esta comarca. Desde hace 4 o 5 años se vienen celebrando una serie de conciertos que hemos denominado A la luz de las velas, un concierto en el que congrega en esta pequeña ermita tan hermosa pues 500 personas que en el mes de agosto, pues en torno a la festividad de la Virgen, vienen pues a escuchar la música que se interpreta en este lugar tan especial, en este lugar cargado de tanta magia y donde los músicos que tienen la suerte de venir a participar se llevan la experiencia de haber tocado en un lugar con cierto magnetismo, donde somos muy queridos y muy apreciado la música que se hace por la gente. Y ya es momento de dejar la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, despedirnos de Luis Carlos y dirigirnos hasta el municipio de San Juan del Olmo. Si hoy hemos conocido el majestuoso órgano del Barco de Ávila y el pequeño órgano de la Ermita de las Fuentes, ahora es momento de adentrarnos en la cara menos atractiva de los instrumentos históricos, la de aquellos que se quedaron sin voz. La Asociación Organaria lo que tratamos es en poner en valor el patrimonio, los órganos de Castilla y León. Tratamos de que la gente conozca lo que tenemos y
como una manera de protegerlo. Tenemos la obligación de legarlo a las generaciones futuras y en eso trabajamos. El instrumento que tenemos aquí en la iglesia de San Juan del Olmo, en la Sierra de Ávila, pues es un instrumento que hoy, a día de hoy, está mudo, está deseando cantar. Por suerte, este instrumento fue construido por una familia de organeros, una dinastía muy importante de organeros, los Gil, que tenían el taller en la provincia de Valladolid, en Cervillego de la Cruz, muy cerca de Madrigal de las Altas Torres, pues construyó muchos instrumentos esta dinastía de organeros en torno a las provincias de Ávila fundamentalmente, Segovia y Valladolid. Es el prototipo de instrumento que nos encontramos en muchos de nuestros pueblos, un instrumento más bien discreto y, como comento, un instrumento que en este caso está mudo, pero que conserva todo su material sonoro. La importancia de este instrumento radica en que no ha tenido intervenciones, con lo cual el organero que lo restaure tiene la responsabilidad de hacerlo. Se va a encontrar con un instrumento que está prácticamente en estado original. La tubería no tiene prácticamente imperfecciones, lo que hay es lo que dejó prácticamente el organero en la construcción del instrumento, con lo cual es un documento muy interesante que no ha sido prácticamente alterado y que estamos deseando, pues desde el pueblo sé que hay un interés por que se restaure, estamos buscando las maneras y las formas para que este instrumento vuelva a tener vida y que sea, como queremos muchos, un recurso más para traer gente, para traer cultura a nuestros pueblos, que es lo que necesitan para tener vida. Lo que se suele hacer es primero un informe técnico de lo que hay y luego un taller especializado, pues es el que se encargaría de hacer la restauración, que consistiría pues un poco pues en desmontar el instrumento, hacer un estudio de los elementos sonoros, una limpieza a fondo del instrumento. Si hay que cambiar pieles, evidentemente ya son muchos siglos de uso del instrumento, bueno, pues se cambiarían las pieles y bueno, añadirle un motor eléctrico, claro, para que no tenga que haber una persona aquí accionando los fuelles, restaurar todos los elementos, evidentemente la caja también pues se la trataría y bueno, pues eso sería el proceso. Lo que tenemos aquí es el secreto del instrumento, el lugar donde se guarda el aire, y aquí podemos observar cómo cada vez que accionamos una tecla abrimos una válvula que llevaría el aire a los diferentes tubos. En el secreto también los que nos dedicamos a esto encontramos la leyenda de quién construyó el órgano. Normalmente suele estar inscrita en el fondo: para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita Madre, me fabricó Nicolás Gil, vecino de la villa de Cervillego de la Cruz, siendo cura, etcétera, etcétera. Nos pone el año 1793. Y si algún organero ha intervenido en él, pues también se suele poner la firma del organero que ha intervenido. Esperamos que hayan disfrutado del paseo por los órganos de la provincia de Ávila. Nosotros nos despedimos desde San Juan del Olmo.